Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM se placen en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Saludos y bienvenidos a Hablemos de la Palabra. Es una bendición, un privilegio que el Señor me concede en este día de poder estar contigo para tocar un tema interesantísimo que, de hecho, el título de este día es Bendiciendo a los Niños y vamos a utilizar como una base en la Escritura el Evangelio de Mateo. Pero antes de darte la base bíblica y el lineamiento de este programa en este día, quiero invitarte a que nos llames a un teléfono que aparece en pantalla, es el 787-6870, para tu petición de oración o algún comentario que quieras hacer a este programa. Hay personas que llaman, en ocasiones piden pues más referencias de lo que estamos discutiendo y usted puede llamar a ese número de teléfono y en esta oficina del Centro Cristiano Vida Abundante, que estamos en Riverview, Bayamón, pues en base al tema y el material que usamos para hacer el programa, pues lo compartimos con personas por correo electrónico. Así que siéntase en la libertad de si hay algún material mientras vamos discutiendo este programa que usted quisiera tener acceso, aunque vamos a estar mostrando algunos de ellos para que usted pueda comprarlo, adquirirlo, porque hay un libro de referencia que quiero mencionar hoy, pues que usted se capacite. El propósito es que si usted es un maestro de escuela bíblica, un pastor, un predicador, alguien que esté en la enseñanza, un maestro del departamento de educación o de cualquier colegio, este material de hoy va a ser bien bueno, que los va a ayudar a enfocarse. Si usted está criando hijos, tiene sobrinos, nietos, vecinitos, pues poder ayudar a los encargados de estos menores a que puedan desarrollarse. Y lo primero que quiero trabajar es que en el Evangelio de Mateo, vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos 13 al 15, se narra el siguiente incidente. Dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fueron de allí. Esta estampa es muy interesante porque se ve la disposición del Señor de bendecir los niños, de que tengan acceso, y de hecho dice: de los tales es el reino de los cielos. Y básicamente le llama la atención a los discípulos, porque aquí está diciendo: espérate, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. El trabajo del pueblo de Dios, de los encargados, los padres, los abuelos, todos los que estén en alguna función de supervisión de menores de edad, pues es permitirle acceso a las cosas de Dios, que se congreguen, que vayan a una escuela bíblica, que participen. Y yo quiero dar hoy una información que tiene que ver con el desarrollo de esa niñez. De hecho, es de los grupos más vulnerables en la sociedad. Perdón, ¿y por qué digo vulnerable? Porque estamos hablando de una edad que todavía no tienen una madurez para poder discernir y poder tomar unas decisiones. Y es un estado básicamente de vulnerabilidad, igual que los que son ancianos, bien ancianos, que hay un estado de vulnerabilidad, aunque hay madurez, han vivido toda la vida, como quien dice, pero los están cogiendo de bobos, están cayendo en fraudes y estafas, los llaman o los agarran por el internet y se ponen a buscar unas páginas y de momento casi siempre conocen un artista famoso o un atleta o alguien conocido que supuestamente habla con ellos. Entonces, como con esta tecnología pueden replicar e imitar personas, pues engañan. Y te pueden poner un video de una persona que tú crees que estás hablando con esa persona, pero la realidad es que eso es algo creado en las redes, con estas aplicaciones que hay ahora de la inteligencia artificial. Y entonces los están engañando, algunos les sacan dinero, y lo hacen astutamente. Los llevan a que vayan a una farmacia y compren una tarjeta de regalo,
y la envíen a tal sitio, y les están sacando dinero a estos pobres ancianos. Son grupos vulnerables. Pues lo mismo pasa con menores de edad, que entran a veces en estas redes, interactuar, y obviamente no pueden discernir el acercamiento de algún depredador o algún engañador, y ahí estamos teniendo serios problemas. Así que yo quiero darles a ustedes para que entiendan que la niñez es una etapa hermosa, preciosa, donde le toca a los adultos proteger a los menores. De hecho, hay un salmo en la Escritura, que es el Salmo 127, que dice que herencia del Señor son los niños. Cosa de estima, el fruto del vientre. O sea, hay que valorarlos, estimarlos. Cosa de estima es apreciarlos, dedicarles el tiempo. Son como flechas en manos del valiente, dice el texto. Que así son los hijos habidos en la juventud, y bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Eso es lo que dice el texto, que es una bendición tener la oportunidad de criar un niño. Entonces, quiero traer esto porque hay unas etapas en esa niñez que van llegando, ¿verdad?, según unos grados del desarrollo, de 0 a 2 años, de 3 a 6, y hay gente que ha escrito sobre eso. Está Fowler, que escribió un documento muy bueno y se usa mucho en educación. También tenemos la etapa de la adolescencia. Hay una adolescencia temprana, hay una adolescencia mediana, una adolescencia tardía, que empiezan a ocurrir unos cambios en el cuerpo físico de estos menores, y ocurren también, estos cambios físicos se ven más rápido que los emocionales y los psicológicos. Por ejemplo, el desarrollo de órganos sexuales. Pueden parir, por ejemplo, ya algunas desde los 14, casos de embarazo de 12, 13 años, pero no tienen la madurez de criar. Yo recuerdo una de las personas bien duchas en esto del trabajo social, una de las pioneras, una mujer exquisita, que daba unas conferencias muy buenas, ayudaba mucho a la población confinada, y ella hablaba de varios tipos de niños que había en Puerto Rico. Recuerdo un artículo muy bueno que ella le tomaron una vez en una entrevista, y ella decía que una de las clases de niños que hay en Puerto Rico es niños criando niños, que tienen unas experiencias en la vida sexuales que los ponen a parir, y tienen una experiencia de comenzar a criar hijos, pero son niños todavía. Y ese grupo está creciendo en Puerto Rico. Tenemos que en esas edades empieza, en el caso, la testosterona para los varones, el vello en el cuerpo, los cambios en la voz, la etapa de inmadurez vocacional, otras cosas que vienen ocurriendo, ¿verdad? También empiezan a interactuar con personas, y aquí hay que tener cuidado porque algunos los meten en algún tipo de acercamiento, los van ganándose la confianza de ellos, en lo que casi siempre son familiares, gente cercana, líderes deportivos, líderes religiosos, vecinos, familiares, que van poco a poco acercándose. Empiezan con juegos, con actos de tocarlos, y eso tiene un impacto psicológico y emocional en la persona, en la mente y el corazón de un niño. A veces estas sensaciones parecen ser agradables. Estas sensaciones son placenteras. Por eso es que hay que educarlo. Usted le hace cosquilla a un menor de edad y se va a reír. Y por eso hay que tener cuidado, hay que mirar quién es el que lo está haciendo, qué está haciendo. Siempre todos estos acercamientos tienen consecuencias. Los controles son bien importantes. Hay que estar pendiente de lo que dice la ley. La ley dice que uno de los deberes fundamentales de los padres en relación a sus hijos menores de edad es tenerlos en su compañía. Eso lo que implica es supervisarlos, estar pendientes de ellos, ver quiénes son sus amistades, con quiénes están interactuando. Yo les recomiendo que si van a jugar, que jueguen en su casa, donde usted los puede observar, un espacio adecuado, donde todo lo que se habla ahí usted pueda escucharlo. Tener ahora mucho cuidado con lo que interactúan a través de las redes. La exposición es amplia, porque hay mucha tecnología que los expone a que se les meta información que los afecte. Por eso es que los controles son importantes. Mire, en las casas mandan, ordenan,
dirigen los adultos, los padres. Y tiene que haber horarios, tiene que haber un orden, tiene que haber horas de comer, tiene que haber horas de bañarse, tiene que haber horas de irse a acostar a dormir, horas para estudiar, horas controladas de estudio y de juego supervisado. Eso es bien necesario. Acuérdense que la mente de la persona asocia el placer con lo que está haciendo. Por lo tanto, a mayor contacto, mayor integración emocional. Se va creando una conexión que en ocasiones pasa a ser una atadura. Y eso también tiene efectos espirituales. La promiscuidad, por ejemplo. Hay padres que no están pendientes de la interacción de sus hijos. Yo les quiero decir esto. Un noviazgo es una antesala para un matrimonio. Estamos hablando de gente que ya tiene trabajo, tiene su vocación definida. La adolescencia y las etapas de pubertad no están para tener noviazgo y relaciones sin supervisar de estos menores de edad. O sea, aquí hay que ser entendido. Y hay padres que han dejado que la televisión sea las nanas de sus hijos. Otros están dejando que las redes sociales sea quien cuida a sus hijos. Y algunos más irresponsables todavía han puesto a sus adolescentes en manos de un noviazgo y de una permisividad que los expone a unas experiencias de actividad sexual, amistades con privilegios, como le llaman, y siempre va a haber uno que te va a dañar a tu hija o a tu hijo, porque las expectativas no siempre son las mismas. Así que hay que tener mucho cuidado con todas estas campañas que vienen ahora de orientaciones sexuales, confunden a los hijos, le meten imágenes, le meten estímulos, toda una agenda que hay de género para confundir a los niños. Aprovechan la etapa de desarrollo para meterles una información que ellos no pueden manejar. Y en eso hay activos unos personajes que son activistas de la comunidad pederasta. Se disfrazan de trabajadores sociales, que son los que leen la revista Voces esa del Colegio de Trabajadores Sociales y producen, busquen mucho material que hay ahí de ese libertinaje, de toda esa inmundicia. Imagínense profesionales con eso en la mente acercándose a menores de edad, empujándolos para afirmarle los sentimientos y lo que ellos creen y lo que ellos sienten, y otros maestros en las escuelas que se agarran de unas circulares que escribieron 2 o 3 pedófilos infiltrados. Y aquí yo quiero señalar esto bien claro. Te ponen que en estas experiencias sobre enseñanza de salud y sexualidad hay que hacer un acercamiento y te ponen, lo dicen las circulares, no tradicional. Y ahora los maestros tienen que buscar unos recursos no tradicionales. Y tú te pones a pensar, ¿y qué es no tradicional? Porque cualquier padre, cualquier abuelo que estudió en una escuela pública, pues recordará sus clases de salud de aquella época donde te enseñaban el cuerpo humano, te enseñaban lo que es el esqueleto, los huesos, el sistema muscular, cuántos músculos tiene el cuerpo, cuántos órganos tiene, y láminas sobre los diversos órganos del cuerpo, te explicaban la función de cada órgano de eso, te hablaban del sistema nervioso central, se hablaba del sistema circulatorio, todo una enseñanza, te daban unos quiz, unos exámenes, te pasaban después en cierta edad lo que se llamaba la película del parto, todo desde una óptica de salud, de enseñanza normal, conforme a la edad. Eso es lo que se llama una educación tradicional, donde se le da al menor una educación razonable, se daban conferencias sobre enfermedades venéreas, prevención, todo eso. Pero después llegó unas pandillas que se metieron con una mentalidad pues mucho más liberal y se salen de ahí y son tan bárbaros que ponen en las circulares del departamento que ¿por qué no una educación no tradicional? Y aquí viene el problema, que empiezan entonces a meter una información a los menores que no es la edad para ellos. Por ejemplo, la actividad sexual, fomentan el uso de condones porque no enfatizan en la abstinencia, no enfatizan en la supervisión. Por ejemplo, lo sueltan como gallinas en un campo así, hay que estar pendiente, aún dentro de las escuelas. Yo recuerdo cuando en ocasiones yo tenía que dar conferencias, que iba a las escuelas,
me invitaban mucho en aquel momento yo era juez de distrito, y pues iba a las escuelas a dar conferencias, hasta que tribunales lo impidió y se pusieron bien imprudentes, pero iba. Y cuando iba, en ocasiones yo llegaba al área y veía a los niños en horas lectivas escolares caminando fuera de las escuelas, y casi siempre hay unos negocios por allí, casi siempre hay una tiendita de dulces, un negocio donde venden los frisis, una pizzería, algo donde hacen sándwiches, donde les meten máquinas de juego, donde hay siempre unos adultos. Casi siempre hay 2 o 3 titeritos en la calle brillando un carro allí cerca, para tirarle a las nenas, llevarse sexualmente a las de 4º y 5º grado. Eso es casi público, eso se conoce, eso es un ambiente que hay alrededor de esas escuelas, y tú no ves policía pendiente de eso, tú no ves los padres que se organicen para meterle mano a esto, montar una vigilancia en 2 o 3 de estos negocios, le meten los muffins de droga, le meten gomis, y no son centros de cannabis, son puntos de droga elegantes que hay alrededor de estos entornos escolares. Entonces, la primera línea de defensa que se supone que haya o que exista, pues son los padres, son los adultos, son los maestros, son los trabajadores sociales. Pero como tienen esa ideología woke que les inyecta su gremio y los ponen a leer esa basura de voces para que afirmen unas cosas, pues su hijo no va a tener una línea de defensa. Y gracias a Dios que se han empezado a aprobar unas leyes para imponer más responsabilidad a estos actores, activistas, criminales, que lo que están en un intento de aprovechar la etapa de esta niñez para meterle una información que ellos no pueden manejar. Mire, esta generación es la más expuesta en la historia de la humanidad. Tienen un fácil acceso a medios, a comunicación, que los va adobando, como decimos, les va bajando las defensas tanto a los padres como a los menores de edad. Y yo quiero que usted sepa que estos acercamientos pues no son nada educativos. Por eso se pasó una ley que se llama Ley de Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza. Y ahí usted puede buscar esa ley, la puede googlear, como dicen los jóvenes, y usted va a encontrar ahí una buena información donde usted puede demandar en daños y perjuicios a ese maestro inmoral, a ese trabajador pervertido, ese trabajador social que quiere meterle a su hijo una información y afirmarle esa confusión sexual que pueda tener, meterle esa ideología de género, porque es que son activistas de género, infiltrados dentro de estos colegios y estas escuelas, y usted los tiene que identificar, usted los tiene que rastrear. De hecho, han logrado penetrar y llegar hasta el periodismo. Hay una entidad de estas de prensa que está organizando un grupo para perseguir pastores, identificar trabajadores sociales cristianos, todo aquello que eduque contra la ideología de género y esa pandilla pedófila que anda por ahí tratando de reclutar niños. Todo lo que sea contrario a eso, pues lo van a identificar y van a dar unos talleres ahora. Hay 2 universidades cristianas que van a estar dando esos talleres. ¿Para qué? Para empezar a carpetear pastores, carpetear gente de valores, y usted tiene que abrir los ojos. Una universidad como la del Sagrado Corazón, una universidad como la Interamericana, que se supone que son universidades cristianas, ya se perdieron los valores ahí. Ya eso cruzaron la frontera de fomentar el género, de permitir estos grupitos de prensa que vayan allí a darle unos talleres. Enfermaron las escuelas de derecho, metiéndole en la cabeza a esos pobres estudiantes una información y una deformación que cuando se graduó esa gente salen de allí con un odio contra los valores, contra Cristo, contra la Biblia, hablando de una separación de iglesia y Estado como si creer en Dios fuera ilegal. Y yo tengo que decirle a ustedes que hay buena información. Mire, le tengo un artículo muy bueno que empieza con esta pregunta. La afirmación médica de género es una práctica basada en evidencia. Este artículo lo escribe Lauren Schwartz, Reflexiones clínicas desde la práctica psicológica. Y entonces ella escribe este artículo muy bueno, donde dice que en estos últimos años ha surgido lo que llaman unos modelos afirmativos en el abordaje de este malestar de género que está en la sociedad, y se relaciona
con esta ideología de género que ha ganado acceso a grupos profesionales, ha ganado acceso a grupos de salud, a sectores de la medicina, por ejemplo, que no tiene base médica, pero como es un negocio y una oportunidad buena para crear una enfermedad que no existe y crear un tratamiento para algo que no se puede resolver, pues como es una oportunidad de ciencia sin moral, como decía Mahatma Gandhi, pues entonces la pregunta ¿es necesaria una intervención que en un cuerpo humano para alterar un cuerpo humano, para afirmar un género que no tiene esa persona, cambiando el género de nacimiento que tiene? Pues obviamente no hay ciencia que sostenga eso. Y ella escribió un muy buen artículo diciendo que desde la práctica clínica de psicología y la psiquiatría, la prioridad siempre debe ser evaluar integralmente al paciente. No es lo que el paciente quiere. Es que yo vengo aquí, dice un adolescente, una nena adolescente, que cree que es varón, y se encuentra un trabajador social pervertido que le dice, sí, afirma ese sentimiento que tú tienes y no pueden discriminar contra ti, y empiezan con toda esa verborrea, en muchas ocasiones a espalda de los padres, en muchas de las ocasiones sin que los padres sepan lo que está pasando. Y esto implica que tienen que evaluar el modelo biopsicosocial, hay que considerar factores de la biología de ese menor, factores psicológicos, factores sociales. Hay que explorar dinámicas familiares que pasa en esa familia, si hay algún degenerado en esa familia que tocó a esa nena, que hubo acercamiento, los desafíos del desarrollo, experiencias pasadas que hayan tenido, circunstancias presentes, qué supervisión hay, porque hay algunas personas de estas, adultos que tienen hijos, empiezan a entrar en relación con otras personas, meten extraños a su casa, un tipo que acaban de conocer. Y estas mujeres que yo no sé qué les pasa a algunas de estas, que tienen hijos, están criando hijos menores de edad, están solas, y tienen una sed de ser más mujeres que madres. Y entonces empiezan a tener una relación con alguien que están en su perfecto derecho de tenerla. Pero entonces dejan entrar a esas personas a su casa, empiezan a convivir, casi no hay supervisión y abren unas puertas terribles a eventos que están ocurriendo. Hay que mirar esas situaciones que puedan estar ocurriendo. Mire, para que usted tenga una idea de cómo esto se ha ido erosionando, se presentó hace un tiempo atrás un proyecto del Senado en el año 2025, que es el proyecto 297, para reglamentar una cuestión de permiso de los padres a menores de 15 años o menos, para dar una autorización y un consentimiento informado para llevar a una nena de esas a hacerse un aborto. Y cuando usted se lee la exposición de motivos de ese proyecto, usted va a descubrir que hay evidencia, data de 70 casos de menores de 15 años o menos en un lapso de 3 años, aproximadamente 4, que fueron referidos al Departamento de la Familia, referidos al Departamento de Justicia, y ni uno solo de esos que preñó a esas menores de 15, que ya de entrada, de tú verlo, ya tú sabes que ocurrió el delito de agresión sexual, que ahí pasó algo que hay que investigar y encauzar criminalmente a ese animal que preñó a una menor de edad. Eso es así. Pero ¿qué pasa? Que como en la investigación surgió que muchos de esos casos eran familiares, eran parientes, se determinó por estas agencias no hacer nada. ¿Qué efecto tiene eso? Pues número uno, encubrieron un crimen. Yo creo que los funcionarios que hicieron eso hay que identificarlos y someterles cargos criminales por corruptos, por inmorales, por ser cómplices de un delito que conociéndolo no lo persiguieron. Eso es de entrada. Pero ¿qué pasa? Que hay dingos y mandingos, son de todos los partidos, así que se van a proteger, no importa el partido que esté. Pero el argumento que usaron para no acusar a ninguno de esos criminales, de esos depredadores sexuales, es que eran familias, que es bien doloroso. Entonces, ¿cuál es el efecto? Legalizar por inacción el incesto. Tú puedes tener una ley de tránsito y si la policía no hace que eso se cumpla, aunque tienes la ley en el libro, pues no tiene efecto práctico y la gente no la respeta y se meten por el paseo y se pasan el semáforo rojo, invaden un carril y ocurre ese desastre social si no hay un seguimiento. Es con seguimiento y tenemos un serio problema de accidentes en las carreteras.
Ahora imagínense en este Código Penal que se ha metido un grupito, casi siempre en educación, casi siempre ese club de psicólogos que hay por ahí, que tienen esa misma mentalidad, que usted lo que tiene que mirar es lo que escriben. Que cuando se presentó un proyecto para reglamentar todo esto de la hormonización de menores de edad, escriben, se oponen, van a las vistas públicas. Usted no puede usar un psicólogo que tiene esa mentalidad psicótica de que un nene puede ser nena y una nena puede ser nene, porque ya ese lo que va a hacer es terminar de destrozarle la psiquis a ese menor de edad. Mire, un proceso de diagnóstico responsable tiene que descartar otros factores por los cuales un niño quiere ser nena. Quizás es la preferencia de la mamá en la crianza de los hijos, quizás es que lo tocaron. En muchos de esos casos, mucha de esa confusión se debe a la agresión sexual de lo que están siendo objeto o que están expuestos a la pornografía que ven los adultos. 787-6870 es el número a llamar, 787-6870 es el número al cual usted puede llamar para su petición de oración. Recuerde que estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante, en Riverview, Bayamón, al ladito del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli, carretera 168, esquina calle 1. Allí le espero todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana en nuestra primera reunión. Nuestra segunda reunión de 11:20 a 1. 787-6870. Puedes llamarnos ahora mismo para tu petición de oración. Vamos a una pausa. Regreso en breve. En un mundo lleno de distracciones, el refugio más seguro para los tuyos es la presencia de Dios. Por eso te invitamos a apagar el ruido exterior y encender el fuego del altar familiar en casa. Edifica tu hogar sobre la roca firme de su palabra este 2026, recordando que si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los constructores. Y bien, Canal 46.1, acompañando cada paso de fe en tu mesa y en tu sala. Analizando los recientes acontecimientos en el país, centrados en la aplicación de la palabra de Dios, todos los martes a la 1 de la tarde sintoniza Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano a través de IBN Canal 46.1. Continuamos hablando de lo que es bendiciendo a los niños. Usé como base la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos 13 al 15, donde el mismo Señor Jesucristo le dice a los discípulos: dejad los niños, venid a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay mucho que hablar sobre ese texto que tiene que ver con la formación espiritual, emocional, moral de los niños, el deber de los padres de supervisarlo, y por eso he querido darles una alerta contra todo este movimiento de género. Y es necesario repasar estos cada cierto tiempo, porque tenemos que en algunas escuelas hay unos activistas infiltrados tratando de empujar la ideología de género en la vida de estos menores. Y algunos se han disfrazado de trabajadores sociales, otros se disfrazan de psicólogos, otros son maestros infiltrados de esa agenda woke que lo que quieren es desviar a estos niños aprovechando la confusión que están experimentando, los cambios en las edades. Y les repito que la primera línea de defensa son los padres, los encargados de estos menores. Si usted no está pendiente de estos hijos, pues usted se los está poniendo en las manos a estos grupos que están siendo infiltrados, están con una agenda de afirmar una confusión que tiene el menor para que lleguen a la última etapa, que es la peor, que es que alteren sus cuerpos. Toda esa ideología trans los está llevando a afirmar una confusión que los disocia de la realidad. Es como crear un enfermo mental, que es un varoncito, pero le hacen creer que es una nena. Pues están llevándolo a pensar y creer algo distinto a su realidad biológica. Y esto no es cuestión de cómo se siente. Eso es que estás creando un enfermo mental. ¿Quiénes se benefician de eso? Pues se benefician profesionales de la salud que están dando un tratamiento que para corregir esa enfermedad mental
están llevándolos a un procedimiento de transgenerismo, de tratar de agarrar un cuerpo y dañarlo. Yo quiero que usted sepa que ese malestar de género hay que mirarlo en un contexto bien amplio. Dice Loren Schwartz que esta gente se meten en un diagnóstico como de sombras. ¿Y qué es eso? Evitan las evaluaciones clínicas, o ver los factores de crianza, ver por qué ese niño está pensando eso, quién le ha hecho creer eso, qué están haciendo para afirmar ese pensamiento que es de loco. O sea, es un pensamiento enfermo. Un varón nunca será una mujer y una mujer nunca será un macho. Podrá vivir con otra y tratarle una de las dos, asumir el rol de macho, aunque nieguen que hay un rol en la sociedad, pero tú los ves y tú ves cómo se preparan y cómo se recortan y cómo se visten, tratando de imitar una figura de hombre, porque tiene que hacer un rol como si fuera varón. Otras los disimulan más, pero asumen roles. Y eso es conductas aprendidas, cosas influenciadas, situaciones que pasaron. Todo eso hay que analizarlo. Y dice esta mujer que tiene una práctica clínica que en ninguna otra área de la medicina, escucha bien, se altera un cuerpo sano para alimentarlos en un pensamiento distorsionado y alinearlo con una percepción subjetiva. Eso es como yo creerme Superman y ir allí para que me cosan en la piel una capa. Y es una barbaridad. Especialmente cuando se trata de menores de edad, porque si usted es un adulto de 40 años y usted quiere ser una lámpara, pues usted puede ir a Roger Electric y comprar unas bombillas y se las enrosca en los oídos, y usted se pone una cadenita en el bolsillo y usted empieza a decir que usted es una lámpara. Pues mire, gloria a Dios, camine por ahí siendo lámpara en su mente. Claro, no va a alumbrar nada, pero lo digo así cínicamente para que usted abra los ojos y se dé cuenta que agarrar a un menor de edad y alterar ese cuerpo, agarrar menores de edad, niños, como ha habido padres, que yo entiendo que hay que removerle los hijos. Si usted está empujando eso, usted está cometiendo un crimen para empezar. Gracias a Dios que se aprobó un proyecto de ley hace un tiempo atrás y se firmó una ley que hace delito el agarrar a un menor de edad y meterle ese experimento científico, que la única excepción para eso son aquellos que tienen deformidades genéticas, lo que llamaban los nenes, esto se llama hermafroditos y ahora tienen otros nombres, condiciones de salud documentadas científicamente, no como se percibe el menor. Así que les tengo que repetir esto porque hay que recordar que el cerebro humano, y particularmente esa corteza frontal, que es donde se toman las decisiones, está desarrollándose. Por eso es que usted ve la pelea de estos grupos de accesar los menores de edad. Por eso usted vio aquella legislatura pervertida que tuvimos, que era un collage de minorías, tratando de aprovechar esos grupitos que se habían infiltrado para aprobar un proyecto de ley para hacer delito el que unos padres protegieran a su hijo de todo ese activismo. Le damos gloria a Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo primero. Lo segundo, decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos han sostenido que se puede prohibir ese tratamiento trans, y gracias a Dios que esa opinión existe. Gracias a Dios que en Puerto Rico es delito hacer un procedimiento transgénero a menores de edad si se apartan del tratamiento para el cual está diseñado eso específicamente. Casos de unos desbalances químicos, pero ese de puro elección, de que un nene se siente nena y que los adultos que están alrededor no lo sacan de esa confusión, son cómplices de esa confusión y casi siempre son ajenos a la familia. Se gozan en la confusión de ese menor de edad. ¿Por qué? Porque si lo logras desviar, ¿qué es lo próximo que va a pasar con ese menor de edad? Que se va a descarrilar a una conducta de unas prácticas que le permite el acceso a estos adultos para poder utilizarlo. Y hay muchos casos. Están comenzando a salir en el dominio público muchos casos de interacción de maestros y adultos con estos menores. Y búsquelo, haga un análisis.
cuando el que abusa de un menor es varón, ¿cuál es el resultado de ese caso? ¿Y qué seguimiento le da la prensa? Cuando la que abusa de un menor es una mujer, ¿cuál es el resultado de ese caso? ¿Qué sentencia de convicción es la que tiene? ¿Y qué seguimiento le da la prensa? Y ahí usted tiene unos elementos que hay que ir analizando en esto. Yo tengo que citar este documento de Laura Schwartz, porque ella está diciendo aquí que el fundamento de la medicina siempre debe ser la evidencia científica rigurosa. Y en estos casos, lo que promueve esos tratamientos es la ideología de género. En la ideología de género se hacen afirmaciones categóricas que no están basadas en ciencia. Una de las grandes virtudes que tiene la ideología de género, o lo que le llaman la orientación sexual o la identidad de género, es que ignora la biología. Para ellos poder fomentar el que un nene puede ser nena, fomentan la biología. Pero miren la contradicción. Fomentan que la biología no es importante, pero promueven que la nena que cree que puede ser varón, hay que arrancarle sus senos y hacerle una mastectomía radical. Y yo me pregunto, si el cuerpo no es importante para ellos, si el cuerpo no tiene que ver con la conducta sexual, ¿por qué castrarlas? ¿Por qué mutilarlas? ¿Por qué destruirlas químicamente? ¿Por qué meterle bloqueadores hormonales? ¿Por qué enfermarlas? ¿Por qué alimentar una conducta psicótica que es que no está agarrada a la realidad? Fomentarle que eso está bien, que eso es correcto, hasta que crece, hasta que cruzan la frontera de la adultez, hasta que el cerebro madura, hasta que la biología comienza a imponerse. Por eso es importante que usted busque un libro muy bueno que se llama Perdidos en una nación trans. Lo escribe una psiquiatra que se llama Miriam Grossman. Miriam Grossman escribió ese libro, está en el idioma inglés, Perdidos en una nación trans. Es una psiquiatra de niños que escribe una guía para salir de ese desastre. Mírenlo aquí, usted lo puede buscar en internet, está disponible. Este libro pues, es el producto de más de 40 años de práctica psiquiátrica. Este libro tiene una información muy buena que usted puede utilizar para preparar unas conferencias para sus maestros de escuela bíblica, para los pastores, los institutos, las universidades teológicas. Tienen que buscar material como este. Te habla de la idea de John Money, que fue el primer psicólogo que empezó a empujar todo esto de dar unas enseñanzas de que el género es aprendido, de que el macho se hace en el camino con lo que le enseñan, que eso es un constructo social. Toda esa verborrea que ponen para crear menores de edad desquiciados, usted lo tiene con John Money. Tiene la idea errónea de la psiquiatría desviada. Tienes los diversos daños que causa esta idea de los experimentos que hubo en Europa. Te habla de los educadores que están empujando estas ideas, de los abogados que se metieron en este campo, como la Comisión Internacional de Juristas de las Naciones Unidas, que produjo un documento, escúchame bien, del 8 de marzo del 2023, fomentando la prostitución, fomentando la participación de menores de edad en relaciones sexuales. Eso lo pusieron en blanco y negro, una comisión de las Naciones Unidas. Por eso hay que aplaudir el que se le quiten los fondos a las Naciones Unidas. Eso es la Torre de Babel moderna. Los eufemismos que usan estas personas, los cirujanos que se están lucrando de esto. Este libro tiene muy buena información que yo sé que va a ser de mucha bendición. Tiene también al final otra información de donde ellos sacan, donde esta autora saca, o sea que usted tiene para hacer investigación. Es una psiquiatra muy buena, se llama Miriam Grossman. Así que aquí tiene el libro, Perdidos en una nación trans, y es lo que están tratando de fomentar. Cuando estas conductas las quieren legalizar, tratan de hacer dos cosas. Número uno, ir a la legislatura para que le aprueben eso. Si la legislatura no lo aprueba,
tratar de tocar la puerta de los tribunales para que el tribunal emita una opinión que permita fomentar todas esas enfermedades. Y así que, vuelvo y lo repito, en la práctica médica responsable se requiere integridad, revisar constantemente el bienestar de ese menor de edad, priorizar siempre el bienestar integral, tratar médicamente un cuerpo sano como si fuera un cuerpo defectuoso por hermafrodismo es una crasa negligencia profesional y un crimen actualmente en Puerto Rico. Me preocupa que esto no se pueda estar supervisando adecuadamente. Hay un par de hospitales en Puerto Rico que abrieron una clínica trans. Si usted ha sido parte de esa clínica trans, si usted ha ido allí, a usted lo han cogido de bobo. Yo creo personalmente que usted tiene que analizar su caso, orientarse con psiquiatras que estén en esta línea científica, que te demuestran que eso es imposible hacerlo, que nunca un macho será mujer y una mujer será macho, que esto no es cuestión de cómo se perciben o cómo se sientan. Y si a usted lo empezaron a engañar con que lo van a feminizar, y usted es un varón, o van a hormonizarte, o te van a dar testosterona y tú eres una mujer y crees que con eso te van a hacer un macho, te engañaron. Y como te engañaron, y eso no es una práctica médica para sanar, sino para fomentar un desquiciamiento emocional y mental, tú tienes lo que se llama una causa de acción. Tú puedes demandar a ese médico que, aunque te puso a firmar un papel que tú renuncias a todos tus derechos, eso es ilegal. Ese papel vale lo mismo que vale un letrero en un parking que te dice no somos responsables de los objetos abandonados y te están cobrando en el parking. Hay una responsabilidad, te tienen que pagar si te roban, porque tú estás pagando por un espacio para parquear tu carro y te tienen que dar seguridad, eso es así. De la misma manera, un médico, que tú vas a un médico a dar tratamiento, el médico no te puede hacer creer lo que la ciencia no sostiene. Por lo tanto, el que te está cobrando y te está sacando los chavitos para hormonizarte y feminizarte y que te sientas mujer y todo ese tipo de cosas, te cogió de bobo, te engañó, se apartó del estándar de la medicina. Y hay numerosos testimonios de personas que pasaron por esos procesos y están saliendo de ahí, están hablando luego de que pasaron por intervenciones médicas y subrayan la importancia de que haya una evaluación cuidadosa, individualizada y basada en evidencia sólida. Si usted tiene un sobrinito, un familiar menor de edad y usted ve que los papás están liberales en eso, usted tiene la autoridad en ley de maltrato de menores de denunciar a ese pariente suyo que está empujando a ese menor de edad a meterlo en ese tipo de tratamiento. Y usted perdone que use esa expresión, usted lo tiene que denunciar. Usted tiene que llamar al 749-1333 y usted reporta ese acto criminal, irresponsable, negligente de unos padres que se están haciendo la vista larga para psicotizar, y yo sé que eso es una palabra que no está en el diccionario, es hacer que ese menor de edad sea un psicótico, un desconectado de la realidad. ¿Quiénes se benefician? Los que se lucran científicamente a los de esos menores para que sigan recibiendo tratamiento y sigan recibiendo tratamiento y sigan lucrándose estas personas y otros que tienen otros beneficios emocionales usando estos menores de edad. Mira, el debate no debe centrarse en ideología, sino en principios médicos fundamentales. Lo primero que nosotros tenemos que mirar aquí es que esto no es una cuestión ideológica. Número dos, esto es una cuestión de ciencia, científica, principios médicos fundamentales. La persona, si es mujer, tiene sus cromosomas XX, si es varón, es XY. Lo otro es que el acercamiento médico no causa daño. El acercamiento médico lo que causa es una sanidad, llevarlo a una sanidad. Por eso usted ve que cuando un médico va a operar a una persona, necesita un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque le van a hacer una invasión a su cuerpo con herramientas. La diferencia entre una persona que le mete una puñalada a alguien en la calle y un cirujano que abre un cuerpo para trabajar es grandísima. Para empezar, el de la calle es un criminal. Este tiene una licencia, este conoce la ciencia,
El acercamiento del tajo que te están dando en el hospital tiene el propósito de sanar. La puñalada en la calle es totalmente distinta. Análogamente, estos matarifes, estos abusadores, estos que usan la ignorancia de algunos padres, estos que se aprovechan de la confusión del menor, estos que están ahí lucrándose de esta confusión, montado en algunos maestros, algunos trabajadores sociales, algunos psicólogos, algunos que están moviendo estas clínicas trans, están fomentando la locura de un ser humano que le hacen creer lo que es imposible. Y tienes ahora un grupo de personas que pasaron por esa carretera y están diciendo esto no es correcto, miren mi caso, y están empezando a hablar. Hay evidencia empírica, social, de que eso es una barbaridad y están empezando a advertirlo. Lo que pasa es que la prensa no los entrevista, la prensa va a esconder esto, por eso ustedes tienen esos talleres que están dando en la Interamericana y están dando en la Universidad Sagrado Corazón, fomentado por unos grupos del Instituto de Prensa de yo no sé qué, para tratar de callarle la boca a todos los que están tronando contra esta barbaridad que está ocurriendo con menores de edad. Mira, la prudencia clínica, el respeto al desarrollo natural. Hay que considerar todos esos factores que deben permanecer en el centro de cualquier decisión sobre un cuerpo humano. Así que esto, yo lo tengo disponible, usted llama al 787-6870, es un documento que produjo Lauren Schwartz, una psicóloga muy buena, tiene buen fundamento. También la información o la ficha del libro que les mencioné de Miriam Grossman, donde claramente expone lo que estamos viviendo en un tiempo como este. Recuerden que toda esta tesis de la orientación sexual en la ideología de género, con eso no se llega a ninguna equidad. Entonces, esos son embustes, eso es falso. Hay un abuso y hay un maltrato dentro de la cultura homosexual, tanto o más que en la heterosexual. Así que esa cuestión de la sexualidad y el género no es el origen de la violencia. Lo segundo, la sociedad no es machista ni patriarcal, eso es una falsedad de los ideólogos de género, esos son embustes, eso es falso. Esto es una sociedad matriarcal en términos generales. Uno de los propósitos principales de esta ideología es confundir los niños en su desarrollo sexual, moral, disculpen, y psicológico. Usted lo está viendo. Por eso la pelea con menores de edad. Fíjense que públicamente toda la discusión se centra en menores de edad, en que hay que ir a la legislatura para que aprueben una ley que ya se aprobaron. Usted puede acusar criminalmente a un trabajador social, un maestro, un médico que esté empujando esa cuestión de que ese nene se afirme sometiéndose a un proceso de transgenerismo. Lo otro es que la educación que promueve la identidad de género y la orientación sexual dentro de su currículum propulsa que se produzca una disforia en los menores de edad. ¿Por qué no esperan a hacerlo con los adultos? ¿Por qué no van a las cárceles a tratar de que esos adultos varones sean mujeres y las mujeres sean machos? Porque ya son adultos, porque no los pueden engañar, porque no los pueden coger de bobo. Lo otro es que la educación con orientación sexual y de identidad de género tiene como objetivo, escúchame bien, lo que ellos llaman deconstruir. Es como romper una figura del ego, desarmarlo y desarmar los valores y la moral familiar. Lo otro que tienen como agenda es promover la mentalidad de crear enfermos mentales nuevos, porque hay medicación y la quieren vender. Eso es como cuando vino un gobierno una vez y estranguló, eso fue del año 2001 al 2004, ese gobierno propulsaba el narcotráfico a través de una oficina del SAL de las drogas, que lo que hicieron fue tratar de cerrar la mayoría de hogares de adicción cristianos para obligarlos a medicar, porque un grupito se hizo millonario vendiendo la metadona y promoviendo la metadona, y de 1,000 o 2,000 pacientes que habían de metadona, cuando ese gobierno terminó y esa señora salió del poder, habían como 11,000
pacientes de metadona. Eso fue una cosa increíble. O sea, produjeron y reclutaron y promovieron. Sígalos buscando. Llevan 20, 30 años metidos en programas de metadona y no salen de ahí. ¿Quiénes se benefician? Los que viven de vender las dosis, los que son los compradores del departamento, en todo ese tipo de cosas, que tienen un beneficio por estar comprando todo ese tipo de cosas, mientras esos muchachos siguen en la adicción. Eso es lo que usted está viendo en el dominio público. Y ahora le quieren añadir una serie de medicaciones para esto, pagos con fondos públicos. Yo creo que usted tiene que mirar bien cómo se está fomentando la rebeldía contra el Creador, básicamente. Por eso les molesta todo lo que tenga que ver con la palabra del Señor. Y ese grupito de educadores de prensa están tratando de empezar a carpetear pastores. Lo repito, le tengo la información, si usted lo desea, 787-6870. Esta ideología de género carece de base científica, ignora la realidad cromosómica del ser humano. Se quiere usar como una herramienta educativa para imponer la agenda de la comunidad pedófila de Michael Swift, que escribieron un tratado en Boston en 1987, lo publicaron. Usted pone Michael Swift, Boston, 1987, y le va a salir los principios que estos grupitos han logrado infiltrar en sus asociaciones profesionales. También esto es un movimiento, el género es un movimiento político bajo la bandera del arco iris, de un arco iris alterado, con el propósito de establecer un gobierno homosexual precursor del anticristo que advierte el libro del profeta Daniel. También es una religión que dirige al ser humano a adorar deidades como Temis, la diosa del narcotráfico, Diana de los Efesios, Astarte y la gran Artemisa. La orientación sexual y de identidad de género es una orientación religiosa, es una religión que fomenta los sacrificios de niños a Moloch. Por eso ellos están montados siempre empujando los abortos. Y hay un mercado que si logran sacar un bebé completo, muerto, lo pueden vender a paleros y gente que tiene una serie de rituales con cuerpos humanos. También promueven la confusión en la identidad de los niños, los inducen a recibir tratamientos químicos, castraciones quirúrgicas, promueve la fantasía, ya que es imposible la transición biológica de hombre a mujer y viceversa. Así que, dicho esto, yo quiero que usted abra los ojos. 787-6870 es el número a llamar. Hemos dado una información que es muy buena para que usted dé una batalla, proteja a sus hijos, proteja a los menores de edad, no caiga de bobo. Y si tiene algún familiar que está en esto, busquen orientación legal, empiecen a instalar las acciones en daños y perjuicios contra esos médicos criminales que están creando esa psicosis en estos menores. Los que fomentan y aconsejan y empujan esto son coautores, también usted los puede incluir en la demanda. Y yo creo que una vez se empiece una serie de demandas que ya han tenido éxito en otros lugares, donde los obligan a pagar dinero, se va a detener el ataque vicioso que hay contra la niñez. Herencia del Señor son los niños. Cosa de estima, el fruto del vientre. En Mateo 19, Cristo dijo, versos 15 al 17, dejad los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Estoy en el Centro Cristiano Vida Abundante, Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, todos los domingos desde las 9 de la mañana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.